Muy buenas tardes, sean bienvenidos cada uno de ustedes. Le doy la bienvenida a nuestro profesor Oscar Méndez, su servidor William Martínez Martínez. Hoy pues le vamos a abordar un tema muy importante sobre el tema de los libros de los jueces. Es un libro muy peculiar, pero que nos da mucha enseñanza. En este primer apartado vamos a abordar los jueces en la historia del Deuteronomio. Esta primera parte es el término de una generación de Josué que conquista un antes y un después. Termina en la etapa de Moisés, como sucesor queda Josué. Después de Josué vienen los jueces. Y es así como vamos perfilando este tema que nos lleva a encontrarnos con una historia propia del pueblo de Israel. Vemos también la segunda emite una valoración a juicios religiosos morales sobre cada uno de ellos. Juicios positivos para la generación de Josué, negativo para las generaciones de los jueces. También vemos que el periodo de los jueces no coinciden exactamente con los límites del libro de los nombres de los jueces. Sin embargo, Samuel y sus hijos aparecen como los últimos jueces que cierran una etapa de la historia de Israel, con el tiempo de la fidelidad del pueblo, las cláusulas de la alianza. También el pueblo de Israel clama al Señor. El Señor se compadece de ellos al oírlos gemir por la tiranía de sus opresores. El Señor responde a la conversión y súplicas del pueblo enviándoles jueces, o sea, libertadores. Vamos a ver también los rasgos característicos de los jueces, tiempo de la fidelidad y el tiempo de la infidelidad. La arquitectura y materiales del libro. Por otra parte, el libro de los jueces está construido sobre 12 jueces y 6 mayores y 6 menores. Dicho cuerpo están introducidos por 2 instrucciones y se cierra con 2 apéndices. Las tribus se aceptaron el asunto de los pueblos que se asentaron en Canaán de manera aislada al sur, que tuvieron éxito en las montañas y en las llanuras, fueron derrotados, fracasados por los otros pueblos que naturalmente también ya tenían un rey, ya tenían una estructura. Ahora también el pueblo de Israel lucha con sobrevivir y conquistar el pueblo de la tierra de la nueva alianza. Nos damos cuenta también de que los jueces mayores y menores, pues los jueces mayores, Otoniel, Ehud, Débora, Barat, Gedeón, Jetés y Sansón. Jueces menores, Sagar, Tolá, Jair, Iván, Elón y Adom. Parece un libro añadido después del destierro por el redactor, pero ya que habla de la jerarquía que había en el pueblo de Israel. Las guerras contra la tribu de Benjamín, sus causas y sus consecuencias se desarrollan en 3 tiempos. Primero, se narra el motivo de la guerra, a saber, el primer del Gilgal, según se describe el desarrollo de la guerra. Después se habla de la guerra junto a las decisiones de los israelitas y la supervivencia de las mujeres benjaminitas, con el fin de asegurar la supervivencia de la tribu. También vemos la forma en la cual se destaca el libro, que son en 3 momentos. En primer lugar, la transmisión por vía oral y en versión aisladas, que son plurales. Estas tradiciones se fueron convirtiendo con el paso del tiempo en unificaciones para las tribus, principalmente para el patrimonio del pueblo de Israel. Vemos también que coincide con la hora de redacción del Deuteronomio, llevado a cabo por unos o varios lectores que ellos dicen respecto al libro. La historia del libro de los jueces fue introducido probablemente en el siglo
de los jueces según la etapa de esta conquista de la tierra y la monarquía. También sabemos que durante el exilio se añaden tradiciones que han sido ignoradas, descartadas por los deuteronomistas. Vemos también que algunos autores que añadieron conceptos respecto a este libro de los jueces. Dice uno de ellos que las tradiciones antiguas dan sabor a los arcaicos. También vemos por otra parte que otro habla, dice, permiten construir la historia de la inmigración. Otro de los pensadores hablan sobre una polémica del santuario de Betel. Otro sobre una consideración de la creación tardía. Pero también ante otros hablan la apología de una institución monárquica. Pero el más allegado y más certero podemos decir que es Roland. Solo produce una continuación. Habla sobre la consolidación, que es la posesión de los territorios respectivos y van adquiriendo su identidad definitiva. Habla también sobre la unificación, conciencia de pertenecer y afirmar una identidad para este pueblo. Vemos por otro lado la unificación, que es la conciencia de permanecer firmes en su identidad. Pero también nos damos cuenta que era importante para el pueblo de Israel defenderse del enemigo. Para esto tiene que entrar en una estabilidad y asentarse en algún lugar, ser sedentarios ahora, pero principalmente ser hospitalarios. Según los jueces, se ponían al frente de una o más tribus en el tiempo de crisis y emergencia generada casi siempre por la hospitalidad del enemigo externo. Hay 6 tribus, las tribus del norte, momentos difíciles de precisar, existen, hacen una federación, esas tribus, para poder subsistir y poder llevar adelante también el futuro del pueblo de Israel. Israel y Judá compartían la misma fe yavista de Israel. El término de Israel, con esta connotación religiosa, se extendió con el tiempo de Judá. La teología del libro de los jueces en el marco de la historia, con el fin de ilustrar y sintetizar las doctrinas en la historia y personajes concretos. La teología de la historia particulares y teología oficial. La historia de la teología particulares, locales y a veces simultáneas de los jueces son transformadas en la historia y la teología común, lineal de todo el pueblo. Y para ir cerrando ya con estas frases últimas, me remito al 2 de Corintios, como dice San Pablo, la doctrina de la gracia. Dice, la fuerza de Dios se manifiesta en los débiles. Así dice San Pablo. Pero también por otra parte dice, el Espíritu del Señor, fuerza de salvación. Jueces podrían titularse adecuadamente el libro del Espíritu. El Espíritu de Dios con fuerza de salvación que salva a Israel y hace triunfar las causas del Señor. Con este tema pues damos por finalizar este tema, y recordemos que el libro de los jueces nos va enseñando cómo nos tenemos que ir adentrando en lo que el Señor va pidiendo.